Temprano veía la noticia de que están haciendo todos los estudios y los cálculos necesarios para poder construir un domo, un cascarón en otro planeta del universo que reúna todas las condiciones de biodisponibilidad necesarias para que por lo menos una ciudad pequeña pueda vivir en ese planeta. Entonces me parece como muy loco porque por un lado estamos invirtiendo recursos, investigando, haciendo todo lo posible para poder vivir en otro planeta y no estamos haciendo las cosas necesarias para poder cuidar la salud del planeta Tierra. Planeta en el que tiene las condiciones perfectas para vivir, pero que por otro lado se nos está yendo de las manos el calentamiento global, la deforestación, los incendios. Entonces, ¿cuál es el tema de todo esto? Que cuando aumenta el calentamiento global, cuando hay deforestación, cuando hay incendios, va bajando cada vez más la biodisponibilidad del planeta. Nosotros tenemos un ambiente que está formado por presiones atmosféricas de cada gas. El oxígeno es fundamental para la vida, que si no está en cierta presión, junto con otros gases, nosotros no podríamos vivir. Todo el mundo sabe de que lo que a nosotros nos da el oxígeno son las plantas, ¿sí? Entonces es un tema bastante complejo. Ahora te quiero hablar un poco sobre la importancia que tiene el oxígeno en nuestro cuerpo y cuál es la fisiología y la anatomía del sistema respiratorio. Y todo tiene un objetivo de darle la importancia al calentamiento global y que sepas por qué es tan necesario cuidar lo que es la deforestación y los incendios que están en gran medida. Bueno, este es tu sistema respiratorio, básicamente. Todo el mundo sabe que necesitamos oxígeno, pero ¿por qué lo necesitas? ¿Por qué nosotros tenemos un sistema respiratorio? ¿Por qué tenemos pulmones? ¿Por qué tenemos diafragma? ¿Por qué podemos vivir en el planeta Tierra? ¿Por qué necesitamos a las plantas? ¿Qué pasa? El oxígeno tiene cuatro niveles, básicamente. Primero está en el medio ambiente, después entra en el cuerpo, después va a la sangre y después va a las células. Nosotros necesitamos oxígeno para poder producir energía, para poder producir una molécula que se llama ATP. Y el ATP es la moneda de intercambio dentro de las células. Es una molécula energética. Este ATP, esta molécula energética, es producida dentro de las células de los tejidos del cuerpo en una organela que se llama mitocondria, que es esta, y específicamente pasa en la membrana, ¿sí? Entonces esa mitocondria es la encargada de generar el proceso metabólico que da como resultado el ATP, producto del oxígeno, ¿sí? Esta mitocondria es muy interesante porque genera un proceso metabólico que se llama cascada respiratoria fosforilación oxidativa, que es básicamente utiliza ciertos sustratos en conjunto con el oxígeno y como resultante te da el ATP, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos mitocondrias no podríamos vivir. Si nosotros no consumiéramos oxígeno no podríamos vivir. Por eso es que cuando vos te metes abajo del agua y estás cierto tiempo no te entra oxígeno y te morís, ¿sí? Y eso explica de por qué nosotros necesitamos sí o sí respirar, porque podemos obtener energía a partir de los alimentos, pero no es suficiente. Recién mencioné de que nosotros en nuestra atmósfera tenemos una cierta presión parcial de oxígeno. Y está perfecto, pero nosotros necesitamos de un sistema que nos haga ingresar ese oxígeno dentro de los pulmones. Entonces ahí es donde interviene el proceso de respiración, que está formado por la inspiración, que es ingresar aire, y la expiración, que es expulsar el aire. La inspiración tiene el objetivo de expandir la caja torácica, disminuir la presión interna dentro de nuestra caja torácica para que haya más presión afuera que adentro, entonces puede ingresar el aire, ¿sí? Es un mecanismo básico. Este mecanismo de inspiración es producido principalmente por el diafragma, principal músculo inspiratorio, los pectorales, los intercostales externos, el serrato, el subclavio, los espinales. Bien, una vez que a nosotros nos ingresó el oxígeno por el árbol respiratorio, ese oxígeno va específicamente a una estructura que se llama alvéolo. El alvéolo es como un racimo de uva microscópico que la característica que tiene es que este es el alvéolo y está recubierto por capilares. Los capilares son vasos sanguíneos de menor calibre, son los más chiquititos que tenemos en el cuerpo.
Entonces ahí es donde pasa el oxígeno de los alvéolos dentro de los pulmones hacia el sistema circulatorio. Y acá viene la parte interesante porque el sistema circulatorio es el que a nosotros nos permite, entre otras cosas, transportar el oxígeno hacia los tejidos del cuerpo para que vayan a las células, ¿sí? El oxígeno viaja en una proteína que se llama hemoglobina, que va dentro esta molécula, y esa hemoglobina es la que permite que el oxígeno pueda ir transportado dentro del cuerpo. La hemoglobina a su vez va dentro de los glóbulos rojos, los eritrocitos. Por eso es que la función principal de los glóbulos rojos es transportar oxígeno por medio de la hemoglobina. Bien, ¿y ahí cómo sigue el proceso? Bien, la sangre va a los tejidos, irriga las células toman el oxígeno, va a la mitocondria, se genera la cascada respiratoria y se produce el ATP. Y ahí tenés energía disponible, de forma muy básica. Bien, y esto es como una de cal y una de arena. Tenés como un efecto secundario que es la producción del dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, si está en grandes cantidades, se vuelve tóxico. Entonces el cuerpo es muy sabio, entonces lo tiene que eliminar. Lo manda por las venas. La hemoglobina y los glóbulos rojos con el oxígeno van por arterias. Lo mandan a las venas para que pueda ser enviado directamente de nuevo también a los alvéolos. Una vez que el dióxido de carbono llegó a los alvéolos, pasaron de los capilares hacia los alvéolos, y de los alvéolos tiene que salir en formato dióxido de carbono por el árbol respiratorio. Acá viene la otra etapa de la respiración, que es la expiración, que es exhalar, es tirar el aire hacia afuera. Entonces acá se genera el proceso inverso a la inspiración. Tienes que aumentar la presión intratorácica, que sea mayor a la presión atmosférica para que el aire pueda salir, ¿sí? Entonces acá intervienen los músculos expiratorios. Y acá lo dividimos a la expiración en expiración involuntaria o expiración voluntaria. En la expiración involuntaria es como estoy yo ahora, yo estoy en reposo, estoy hablando tranquilo, entonces eso es llevado a cabo por la relajación del diafragma principalmente y de los intercostales externos. Pero ahora cuando vos estás haciendo ejercicio, interviene la expiración voluntaria. La expiración forzada, cuando vos estás tosiendo, cuando estás haciendo ejercicio físico, cuando estás haciendo algún tipo de actividad, es llevado a cabo por otros músculos que son los expiratorios. Estos son, por ejemplo, el recto anterior del abdomen, los abdominales, los oblicuos, los intercostales internos, entre otros. Y ese es de forma muy básica el proceso de la respiración. Es por eso es que nosotros necesitamos sí o sí respirar y que necesitamos oxígeno. Porque si bien los alimentos nos permiten producir ATP por diferentes metabolismos, pero este ATP que nos dan no es suficiente. Sí o sí tiene que ser complementado con la respiración. La respiración, esta fosforilación oxidativa, es la que a nosotros nos permite vivir, básicamente. Y siendo capaz que un poquito más específicos, por eso es que vos optimizando la respiración en el ejercicio físico, es que podés tener mejor rendimiento, porque podés aumentar la tasa de producción de ATP en la mitocondria y específicamente en la fosforilación oxidativa. Nos vemos, que anden bien.